entrevista fluida con el embajador Guillermo Russo, que está con nosotros, y le hemos pedido tratar este importante tema que significa el desarrollo y el progreso de un país, y en este caso de nuestro país, del Perú. Bueno, le agradezco esta oportunidad para poder hablar a la luz de la experiencia que yo he tenido durante 46 años respecto al tema de la ciencia, tecnología e innovación. Obviamente, como diplomático en retiro y habiendo trabajado durante más de casi 50 años, tengo una concepción de lo que debería hacerse a nivel internacional en lo que respecta a esta gran transnacional que yo llamo, que la presencia de estos 700, más o menos 750 funcionarios diplomáticos en actividad que están repartidos en el mundo entre nuestras embajadas, nuestros consulados y acá mismo en la Cancillería, de la forma como pudieran incrementar la participación del Perú apoyando al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, que es fundamental para nuestro desarrollo sostenido, ¿no? Embajador, ¿y qué ejemplos, qué ejemplos específicos podemos señalar sobre este aporte de la diplomacia en la ciencia, la tecnología y la innovación? Mire usted, hay una serie de hechos importantes que, por ejemplo, poca gente sabe que existe la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, denominada el APSI, que es un brazo del Ministerio de Relaciones Exteriores y que es el encargado ya de fomentar, entre otras cosas, la cooperación internacional, ver el rol que cumplen las ONGs y las fundaciones acá en el Perú. Es un brazo muy importante de la Cancillería que podría ser utilizado de una forma, digamos, más positiva a la luz de lo que yo llamo la diplomacia post-pandemia, porque ya pensamos que estamos saliendo de la pandemia, entonces el tema de la ciencia, de la tecnología y la innovación va a ser clave para nosotros, en general, para todos los diplomáticos que estamos fuera, que podemos contribuir con las instituciones del Estado, las instituciones del sector privado, con las universidades en general, las universidades públicas y las universidades privadas, donde se puede aportar experiencias que han habido en el exterior, experiencias positivas, y aprender lo bueno que se da en el mundo, ¿no? Podemos dar saltos importantes. Usted me pide ejemplos específicos, bueno, yo le contaré en base a mi propia experiencia dos temas que me parece que son interesantes. Uno, el caso de la transferencia de tecnología y de know-how para el tema de la uva en el norte del Perú. Ya esto sucedió en comienzos de este siglo, en el año 2001, 2002, 2003, 2004. En el 2001 habían en Piura alrededor de unas 15 hectáreas sembradas de uva. Hoy por hoy estamos hablando de casi 7.000, y si no es más, hectáreas sembradas de uva, y Piura cumple un rol muy importante en la exportación de uva por parte del Perú. Esto se logró a través de una alianza entre la diplomacia, es decir, la Embajada del Perú en Hungría, y a la Universidad de Gódolo con la Universidad de Piura, la Universidad Nacional de Piura, y el sector privado, ¿ya? Donde vino un técnico que en paz descanse llamado Andrés Lacatos, que era un especialista en la uva en zona tropical, y hizo una investigación por toda la costa hasta Ica, ¿no? Desde Tumbes hasta Ica, y llegó a la conclusión que el mejor lugar para poder sembrar uva en ese entonces era Piura. Y ese es un resultado tangible, ese es un resultado práctico de lo que significa una asociación entre lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que es una institución dedicada a la ciencia, tecnología e investigación también, como son las universidades, y en este caso la Universidad de Piura,
y el sector privado, porque hubieron un grupo de empresarios piuranos que apostaron al tema de la uva y ahí vemos nosotros los resultados hoy por hoy. Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo de lo que puede hacer, la diplomacia a través de su red con los funcionarios que tienen en actividad, funcionarios diplomáticos, pero no solamente los funcionarios diplomáticos, ¿no?, sino también los cónsules honorarios, que son figuras bastante importantes, claro, y que están localizados en países, o sea, hay un número importante de cónsules honorarios que también con ellos se puede trabajar para hacer una transferencia efectiva. El segundo ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, en el caso de Panamá. Ahí está, Panamá, ya no estoy hablando de Hungría, sino hablo de Panamá. En el caso de Panamá, Panamá exportó en el año 2013 por primera vez, yo estaba de embajador ahí en ese país, ya a través de una participación de un banco del Estado como el Agrobanco, un empresario privado de Tarapoto, del Fondo de la Herradura, el empresario Dickinson Quijano, un ganadero, y que trajo por primera vez, después de más de 35 años, ganado de la más alta genética ya al Perú, procedente de Panamá. Zona tropical, con zona de lluvia de la Amazonía, se da esa unión sin ningún problema. Esos son dos ejemplos prácticos. Y otras cosas que se podrían hacer a nivel de ciencia y tecnología, con ejemplos precisos, quisiera mencionar a dos casos de dos países distintos. Uno, por ejemplo, que es el Uruguay. Uruguay, un país pequeño, de gente muy culta. Hace 25 años no exportaban $1 en madera. Como resultado de los sembríos de hace 25 años, el año pasado Uruguay ha exportado $3.000 millones en madera y espera poder exportar 5 en los próximos 2 o 3 años. El Perú, siendo un país mucho más grande y con una Amazonía como la que tenemos, que abarca casi el 70% del territorio nacional, según las cifras que yo manejo, el año pasado ha sido un año contradictorio porque habríamos exportado $100 millones en productos de madera y hemos importado productos por alrededor de $1.500 millones de madera procedente de algunas grandes potencias. Entonces, eso me parece que es una contradicción y ahí hay un tema del desarrollo de la ciencia, de la tecnología e innovación que es un reto para el Perú. El Perú tiene una serie de retos, los retos en bosques, el reto en la pesca, el reto en la minería, el reto en el agua, el reto ahora en el tema sanitario. Podríamos definir un grupo de unos 5 sectores que son clave donde deberíamos concentrar todos nuestros esfuerzos. Y el otro ejemplo que quisiera poner, que es bastante positivo y que creo que no le estamos sacando el provecho que debería el Perú sacarle, es que en el caso, por ejemplo, de Noruega, el 80% de la energía originada en Noruega, para Noruega, aparte de ser un país petrolero y con fondos muy importantes, fondos a favor del desarrollo, Noruega, el 80% de la energía es hidro. Entonces es un país muy parecido al Perú, donde nosotros deberíamos aprender de lo bueno que está haciendo Noruega en el campo energético. O sea, a nivel internacional el Perú puede tranquilamente, ahora con esta discusión que va a haber, ¿no? Porque va a haber una discusión en el Congreso con este proyecto de ley que ha presentado el gobierno central hace pocos días para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Va a ser una oportunidad para que en el Congreso se pueda discutir el tema
y además llamar a especialistas. Por Perú tenemos muy buenos especialistas en los sectores que yo le he mencionado, y hay gente con doctorados que tienen una gran experiencia, universidades, está ahí por ejemplo la universidad, la UTEC, esta universidad privada, que es el resultado del aporte de algunas empresas privadas que están contribuyendo a la ciencia y a la tecnología. Habría que replicarlo en otros lugares que no sea Lima, ¿ya? Pero indudablemente que en este mundo de la ciencia y tecnología, que no es un mundo de colores políticos, no es un mundo de derechas o izquierdas, sino es un mundo de ingeniería, es un mundo de ciencia, es un mundo de la verdad, y cuando hay verdad no hay corrupción, y cuando hay tecnología tampoco debe haber corrupción, por la sencilla razón de que todo tiene que ser abierto, y nosotros tenemos que dar el gran salto, porque el Perú está realmente bien rezagado en lo que respecta a la inversión y a lo que se hace en ciencia y tecnología. Así que yo me felicito que se dé la oportunidad para la discusión de este proyecto de ley que lo ha presentado el Ejecutivo, ¿ya? Y bueno, pues como se dice en nuestro lenguaje, caballero nomás, hay que ver este proyecto, y hay que, la gente que pueda dar aportes, que dé aportes al proyecto de la ley. Correcto. De la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que parece que va a ser bastante importante para el país, especialmente ahora después de la pandemia, porque sí podemos hablar de ciencia y tecnología en el sector sanitario. Correcto, embajador. Y con todos estos ejemplos que nos ha señalado, Noruega, Panamá, Uruguay y el más cercano con el tema de la uva en Piura, con la cantidad de hectáreas que se está en este momento sembrando uva en Piura, que es una buena noticia, y seguramente en algún momento nos van a sorprender no solamente con exportación de uvas, sino también con producción de vino y de pisco. ¿Qué medidas, en ese escenario, embajador, qué medidas adoptaría usted para una eficiente participación de la Cancillería en este tema? Bueno, obviamente la Cancillería tiene sus instrumentos, como es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que habría que a la luz de la lamentable, yo creo, no podemos ser ciegos. El mundo está cambiando, hay una crisis en este momento. Yo me temo, o sea, mis temores porque uno los tiene, comenzar a pasar algo parecido a lo de la crisis del año 29. Tenemos que evitar que el Perú se inmiscuya en problemas, tenemos que más bien buscar soluciones, que es el objetivo de nuestro de todos nosotros, ¿no? De dar un bienestar, de buscar la felicidad y de buscar un desarrollo sostenible. Yo creo que la Cancillería tiene ahí los instrumentos a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, a través de la presencia de nuestros diplomáticos en el exterior. Y yo personalmente soy de la idea que creo que habrían algunos lugares en el mundo donde yo, si estuviera en mis manos, yo nombraría por un cierto tiempo algunos especialistas en el tema de ciencia, tecnología, innovación, que los hay en el Perú. Hay muchos doctores formados fuera, en universidades de mucho prestigio y dispuestos a apoyar al país. Yo nombraría algunas agregadurías, así como tenemos agregadurías comerciales allá, que algunas, bueno, funcionan, tengo alguna experiencia con algunas de ellas. Tenemos agregadurías de defensa, tenemos agregadurías policiales. Yo creo que es un tema ahora en esta discusión que va a haber de la ley, que vea la posibilidad de tener también agregadurías científicas, tecnológicas e innovación en determinados lugares del mundo. Yo creo, y con mis amigos, con alguna gente que he intercambiado ideas
sobre el tema este desde hace algún tiempo. Pensamos que podrían haber algunas agregadurías, por decirle, por ejemplo, en el Asia. En el Asia, ¿qué cosa es lo que yo haría? El Perú es un país que siempre lo han tratado de comparar con Corea, porque en la década del 70 el Perú y Corea estaban más o menos al mismo nivel, con la diferencia de que Corea ya en ese momento estaba invirtiendo lo que nosotros invertimos hoy día, que es prácticamente nada, es muy poco, creo que es 0.08% del PBI, y ya Corea en esa época estaba invirtiendo 0.50 del PBI en educación, ciencia y tecnología. Yo haría experimentalmente por un tiempo, para ver los resultados, a alguien que pudiera ir en todo el Asia, buscar en Japón, China, Corea, buscar transferencia de tecnología. Tenemos que estar actualizados. Yo haría eso con el Asia. En el caso de las Américas, yo haría algo con un país que es muy solidario y muy inclusivo, y donde yo por lo menos he tenido una experiencia profesional que me honré, además de ser embajador del Perú en Canadá. Yo trabajaría el tema también con los canadienses, el tema de la transferencia de ciencia y tecnología, y especialmente en el sector minero, que representa más del 60% de nuestras exportaciones. O sea, cada región del mundo, Alemania, por ejemplo, Alemania, que es otro país muy importante y además muy solidario con los países en vía de desarrollo, también yo haría algo en lo que respecta a que Alemania sea una especie de centro de toda Europa, porque no hay que olvidar, nosotros hemos recibido cooperación internacional de muchos países en los últimos 100 años que nos han ayudado a avanzar. Por ejemplo, en el CONCITEC se aprendió un poco de lo que es Francia, en el caso de las cooperativas, en el caso con Alemania, en el caso de la formación de la policía, si mi memoria no me falla, fue con España, en fin, con las Fuerzas Armadas que pueden contribuir muchísimo al desarrollo de una ciencia y tecnología para la paz. No se trata de una ciencia y tecnología para la guerra, no. Se trata de buscar canales y las nuevas funciones que tienen las Fuerzas Armadas que cumplir en el país, ¿no? Así que, en general, yo creo y me felicito de este proyecto de ley, que esperamos que pronto el Congreso pues llame a los expertos del caso para que hagan sus exposiciones y sus mejoras a este proyecto presentado por el Ejecutivo. Excelente, embajador, porque está dejando dos aportes, creo hasta tres aportes importantes. El tema de las agregadurías científicas, tecnológicas y de innovación en algunos países, primero, y especialmente en Asia, y en el caso de Canadá también y Alemania, ¿no? El otro tema es de un mayor porcentaje, mayor inversión por parte del Estado en el presupuesto a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en esa línea, sobre la actual política de Estado en el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, con este agregado de la discusión para la creación del ministerio que está en el Congreso de la República. ¿Cuál es la opinión de la situación actual, embajador? Bueno, yo creo que mejor prueba de la creación del interés del Ejecutivo, de la creación del ministerio, es que ha puesto, como se diría en buen español, la pica en Flandes, ¿no? Es un tema ya para discutir. Si sale la ley, bueno, que salga la ley, pero que salga una buena ley, no politizada, porque el tema de la ciencia, de la tecnología y la innovación no puede ser un tema de derechas o izquierdas, es un tema de ciencia, es un tema de verdad, y debemos contar con los funcionarios de más alto rango de formación académica. Hay muchos doctores que estarían dispuestos, doctores con experiencia
con una gran experiencia, ya sea formados afuera, enseñando fuera. Tenemos que dar el salto. Y dar el salto significa dar el salto para el desarrollo. Por la sencilla razón de que si nosotros estamos bien en ciencia, en tecnología e innovación, vamos a estar mejor porque vamos a beneficiar a la población. Vamos a dar bienestar. Bienestar, de eso es lo que se trata. Entonces, acá no hay discusiones políticas. Lo único que sí me puedo decir que me preocupa como la creación de un ministerio, es que se vaya a politizar. Debemos de tratar de que la propia ley se establezcan los mecanismos para evitar su politización y que los funcionarios que estén ahí trabajando en este eventual ministerio de ser aprobado tengan continuidad. El gran problema del Perú es la continuidad. Eso sería un poco lo que yo haría, y fortalecer obviamente a las universidades, ¿no? Las universidades nacionales tienen un gran rol que cumplir, tienen que estar integradas, todas, en general todas las universidades. Yo voy a poner un ejemplo que siempre es válido, creo, ¿no? En el Canadá, por ejemplo, que es un país tan grande, las 3.700 bibliotecas que hay en el Canadá, todas están integradas. Yo me pregunto, ¿en el Perú las bibliotecas están integradas? No. Las universidades nacionales, a través de sus centros de investigación, ¿están realmente integradas? Entonces tiene que haber acá un trabajo conjunto del Estado, y el Estado pues son las universidades nacionales, los tres estamentos, ¿no? Gobierno central, gobernación, municipalidades, universidades y sector privado. El sector privado tiene un rol muy importante que cumplir. Y hay que dárselo, y hay que fomentarlo. Y que participen más. Tenemos que dialogar. Además, la población tiene que tener conciencia de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación. Y yo le añadiría algo, que creo que en el Perú tarde o temprano va a venir. Ciencia, tecnología e innovación. ¿Y por qué no hablar de los verdes? De los partidos que están ahora en Europa creciendo cada vez más, que es la gente que se preocupa realmente del medio ambiente, porque al final de cuentas es ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente van agarraditos del brazo. Así que eso sería un poco el tema, ¿no? El tema, sí. Y hay, creo, embajador, optimismo con respecto primero a la dación de la discusión que tiene que darse en el Congreso con respecto al Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Y también, como usted dice, y damos fe nosotros en BIS Televisión, de la presencia en el mundo de peruanos, científicos peruanos, que son un ejemplo y que son de los mejores en sus áreas. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, al doctor Jorge Linares, que enseña en la mejor universidad de Francia, a la doctora, hace pocos días, a la doctora Rosa Delgado, que es una de las 50 personalidades más importantes en el mundo en el tema del Internet y de la conectividad, y que reside en Suiza. Igualmente en Dubái está un compatriota, Luis Augusto Becerra, que es un científico egresado de la Universidad Nacional de La Molina. Y en el tema universitario también hemos tenido la oportunidad
de la Universidad Nacional, como usted bien dice, la academia tiene que tener una participación en el desarrollo del país con una visión pragmática y no política. Y en esa línea hemos entrevistado al rector de la Universidad de Chachapoyas, a Toribio Rodríguez de Mendoza, que tiene un intercambio directo que no pasa por Lima, directamente con las universidades, especialmente de Asia, en el desarrollo de la tecnología y de la genética. La Universidad San Agustín de Arequipa, que también es otro ejemplo en el tema y que tiene una relación, un convenio de cooperación con universidades canadienses para el desarrollo de la minería. Tienen a 15 minutos de la ciudad de Arequipa un yacimiento cuprífero como Cerro Verde, en una relación armónica y que le está permitiendo a la universidad además tener un canon que le permite mejorar las condiciones de preparación de los estudiantes. De manera que hay ejemplos y yo, en nombre de los televidentes, agradezco por esta participación suya, por estos alcances que esperemos lleguen no solamente a nivel embajador del Ejecutivo, sino también del Legislativo, que son los que tienen que dar la ley de creación del Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, con estas precisiones. Nos parece muy interesante e importante la precisión de mirar con el agregado científico primero Asia, y ahí está el ejemplo de Corea. Hace 25 años estaba en el mismo nivel nuestro y donde está en este momento. ¿Qué más podemos agregar a estos comentarios, embajador, de optimismo? Que ojalá tengamos un Ministerio de la Ciencia y la Tecnología eminentemente técnico y no político, como usted también ha hecho la precisión, que eso tiene que estar en la esencia de la ley de creación del ministerio. Sí, mire, yo espero que cuando vengan las discusiones sobre el tema en el Congreso de la República, el canal del Estado pudiera pues transmitir todas las discusiones para que la población vaya tomando un poco más de conciencia sobre este tema. Porque a veces uno habla sobre ciencia, tecnología e innovación y creen pues que uno está hablando pues de cuestiones de Marte, ¿no? El pueblo tiene que entender, la gente tiene que entenderlo, la gente tiene que comprenderlo. Y la única forma de comprenderlo es escuchando. Y no se escucha, no se sabe. Entonces yo sí creo que en este tema que es muy importante, y fíjese usted a la luz de lo que está pasando en las últimas 48 horas en el mundo, es un tema tecnológico también. Sí. Y es un tema lamentable, ¿no? Lamentable que la tecnología para los usos que no se deberían de dar. Entonces yo espero que venga una discusión interesante, importante, que participen los que tienen que participar, los académicos, las universidades, los centros de investigación, y el Perú tiene mucho que poder hacer. Si en la época incaica, en la época preincaica, no habían problema de hambre, habían cultivos especiales en los Andes, había la solidaridad. ¿Por qué después de 500 años estamos con los problemas que seguimos teniendo? Yo creo que el reto es ciencia, tecnología, innovación para el bienestar general, sin exclusión alguna. Totalmente de acuerdo. El desarrollo humano es una prioridad y creo que hay que volver, en el caso de nuestros antepasados, los incas, volver a algunos de los principios que tuvimos en su momento. Gracias, embajador.